El gigante tecnológico Facebook presentó ayer al cierre del mercado resultados del primer trimestre del 2022 y las acciones, como veis, antes de la apertura del mercado, pues están subiendo más de un 15%. Sí que es cierto que la acción viene de estar muy castigada, ¿vale?, en los últimos meses, pero bueno, vamos a ver en este vídeo qué tal han ido esos resultados para ver si es justificada esta subida. Y os voy a resumir pues los comentarios más importantes de la llamada de resultados y qué es lo que podemos esperar de esta acción en el futuro. Entonces, bueno, empezamos como siempre con las previsiones que tenían los analistas y viendo pues qué nos ha presentado la empresa, ¿no? Como veis, pues han sido unos resultados mixtos. En beneficio por acción han hecho $2,72 este trimestre y la previsión era de 2,56, así que en beneficio por acción sí que han batido, pero en ingresos, al igual que pasó con Alphabet ayer, pues se han quedado un poquito flojos. Esperaban 28,32 billion y han hecho 27,91. Bueno, primero vamos a ver un poco los resultados por encima y después más adelante entraré en detalle pues en cuestiones que a mí me han parecido interesantes de la llamada de resultados. Lo primero que nos ponen pues es un resumen de los resultados, ¿vale? Y como veis aquí, las ventas crecen un 7%, que podría parecer poco, ¿no?, siendo Facebook una empresa que normalmente viene a crecer más, pero está dentro del guidance que nos dieron. Si recordáis, el anterior trimestre nos dijeron que tenían pues una serie de problemas, ¿no?, con todo el tema de la tarjetización de los anuncios, y bueno, esperaban crecer entre un 4 y un 11%. Entonces pues sí que han cumplido ese guidance. También hay que decir que si lo normalizamos por el impacto que ha tenido la moneda, que en este caso ha perjudicado, el crecimiento sería de un 10%, que estaría en la parte alta del guidance o de la guía que nos dieron. El beneficio operativo, sin embargo, sí que cae un 25%, como veis aquí, por el incremento de los costes. Los costes han incrementado un 31%, y las ventas pues solamente han incrementado un 7%. Entonces, pues claro, lo que es el EBIT, el Income from Operations, pues le cae un 25%. Y pues lógicamente, al caerle el EBIT, el margen EBIT también se ha comprimido bastante. Lo normal es que este margen EBIT no se quede en estos niveles, sino que tienda a recuperarse a medida que avanzan los próximos trimestres. Pero bueno, veis que la caída es bastante grande y cae del 43% al 31%. Y bueno, el beneficio neto y el beneficio por acción pues caen un 21 y un 18%. En concreto, el beneficio por acción, pues como veis, los $2,72 que habíamos dicho antes, frente a los 3,30 del año anterior, que fue un año muy bueno. Y también tenéis que tener en cuenta que este crecimiento del 7%, que parece poco, es contra una base comparable muy dura. El año pasado fue un muy buen año para Facebook. Entonces eso es algo que también hay que tener en cuenta. Bueno, quiero enseñaros también otra de las métricas clave que tenemos que tener en cuenta a la hora de analizar Facebook, y son los DAUs y los MAUs. Los DAUs son los usuarios que se conectan de manera diaria a su plataforma. En este caso son datos de la aplicación Facebook, ¿vale? Datos de Instagram, por ejemplo, no dan, o de WhatsApp. Pero bueno, tenemos 1.960 millones de personas que se conectan de forma diaria a la plataforma, y esto supone pues un incremento del 4%. Algo que a mí me preocupaba un poco, y al mercado en general, es que parecía que este crecimiento se había ralentizado o incluso se estaba frenando, porque si veis, en el anterior trimestre fue la primera vez en la historia de Facebook que este número no aumentó, sino que decreció. Pasó de 1.930 millones a 1.929. Pero, según lo que ha presentado este trimestre, pues parece que la compañía sigue creciendo en cuanto a número de usuarios activos. Sí que es cierto que hay que hacer un apunte, y es que nos han dicho en la llamada de resultados, y es lógico, ¿vale?, que para el próximo trimestre esperan que este número se mantenga plano o incluso llegue a decrecer. Y esto es lógico porque Facebook, como sabéis, algunas de sus aplicaciones se han prohibido en Rusia. Entonces, pues lógicamente, todos esos usuarios de Rusia, o buena parte de ellos, pues dejarán de utilizar las aplicaciones de Facebook. Entonces, por ese motivo, el próximo trimestre deberíamos esperar pues que este número, en el mejor de los casos, se mantenga plano. Luego tenemos los MAUs, que es lo mismo pero de manera mensual. La gente que se conecta de manera mensual a la red social Facebook. Y en este caso pues ha crecido hasta 2.936 millones desde 2.912 del trimestre anterior. Parece que la empresa sigue creciendo. De la misma manera tenemos el ARPU, que es otra métrica clave, y el ARPU es el ingreso medio por cada uno de esos usuarios. En este caso veis que es de $9,54, lo lógico es compararlo con el mismo trimestre del año anterior. ¿Por qué? Pues porque Facebook tiene cierta estacionalidad y, por ejemplo, no tiene sentido que lo comparemos con el cuarto trimestre
de 2021 porque es un trimestre que se ve beneficiado pues por el incremento de la demanda de los anunciantes, por las campañas navideñas, por ejemplo, y suele ser un ARPU más alto. Entonces, bueno, pasa de 9,27, que era hace un año, a 9,54. No es un incremento muy grande, pero sí que crece. Sobre las recompras de acciones, nos hablan aquí de que han recomprado este trimestre 9,39 billions de los aproximadamente 40 billion que tenían disponibles para recomprar. El anterior trimestre sí que es cierto que recompraron más, recompraron cerca de 20 billions, con las acciones bastante por encima del precio actual. Entonces yo sinceramente pensaba que este trimestre por lo menos iban a recomprar lo mismo que el trimestre anterior, ya que las acciones pues han caído bastante. Han pasado de cotizar por encima de 300 a aproximadamente $180. Entonces yo en este sentido sí que me esperaba un poquito más. Pero todavía tienen aprobado, como veis aquí, 29,41 billion disponibles para nuevas recompras. La posición, como veis aquí, de caja y equivalentes es de más de 43 billion. Entonces Facebook es una empresa que no tiene deuda y que está bastante sana en este sentido. Y bueno, la plantilla, como veis aquí, la han incrementado un 28% y ya tienen más de 77.000 empleados. Bueno, algo que siempre tenemos que mirar, y sobre todo en empresas tecnológicas como puede ser Facebook, es las Stock-Based Compensation, ¿vale? Que es el pago en acciones. Y veis que en el trimestre ha sido de 2.498 millones, que es bastante, ¿vale? Pero sí que es cierto que el número de acciones totales en circulación disminuye, porque, como os había enseñado antes, han recomprado algo más de 9 billion en acciones. Entonces sí que hay una disminución neta. Pero para mí esta cifra es un gasto y, por ejemplo, a la hora de calcular el flujo de caja libre de la empresa, pues yo lo meto como un gasto y lo resto. Yo sé que hay diferentes maneras de calcular el flujo de caja libre y hay analistas que no tienen en cuenta esto, pero para mí sí que es un gasto, porque esto diluye al accionista. Entonces yo es algo que os recomiendo que le echéis siempre un ojo. Y bueno, aquí tenemos las ventas pues divididas por la parte de Family of Apps, que sería pues todas las ventas que se generan por sus aplicaciones, que viene de la publicidad, que veis aquí que son de 27.213 millones frente a 25.637 del año pasado. Y después tenemos la parte de Reality Labs, que crece más y pasa de 534 a 695 millones. Pero esta parte de la empresa todavía no es rentable. Y aquí abajo, donde nos ponen el Income from Operations, pues como veis, Reality Labs ha tenido unas pérdidas este trimestre de 2.960 millones, frente a los 1.827 que tuvo el año pasado. Yo esto no lo consideraría un gasto, sino más bien una inversión. Porque lo que está haciendo ahora mismo Facebook es, con su negocio core, con sus aplicaciones que todos utilizamos, que es lo que genera dinero, financiar lo que ellos llaman o creen que va a ser la próxima gran plataforma y de donde vendrá el crecimiento en el futuro, que es toda la parte de Reality Labs, no solo hardware, sino también toda la parte de software, todo el tema del metaverso, etcétera. Pero claro, eso hasta que llegue a ser rentable, pues pasarán unos años. Y lo que se está haciendo es, pues, financiar con la parte rentable del negocio toda esta otra parte para el futuro. Yo creo que esto es una visión de largo plazo y me parece que están haciendo lo correcto. Es cierto que si no tuviesen esta parte del negocio ganarían más dinero, porque esta pérdida no existiría, pero el potencial a futuro sería menor. Entonces hay que entender un poco por qué estos resultados, que son peores que los del año pasado, ¿vale? Si solo miramos el Income from Operation o el beneficio neto, hay que entender por qué cae ese beneficio. Y en este caso ya os digo que es porque están sembrando para el futuro. Bueno chicos, y ahora pasamos a la segunda parte del vídeo en la que he recopilado pues información que creo que es interesante y que debemos conocer. Antes de comenzar con ella, pues recordaros que si os está gustando el vídeo o os ayudan estos vídeos a entender mejor o a seguir mejor las compañías, pues recordar que podéis dejarme un like para apoyarme, y siento ser tan pesado con esto, pero es que para canales tan pequeños como el mío, pues es la única manera de llegar cada vez a más gente. Entonces vamos a comenzar con un comentario que ha hecho Mark Zuckerberg, ¿vale? Al iniciar la llamada de resultados, y nos decía que este trimestre pues han progresado en varias de sus prioridades y la comunidad sigue creciendo. De hecho ya habéis visto que sigue creciendo el número de usuarios y ahora es el momento en el que más personas han utilizado los servicios de Facebook en la historia. Entonces pues no creo que podamos decir que la empresa va mal, ¿no? Cuando está en su punto más alto desde el punto de vista de número de usuarios de la historia. Bueno, durante el anterior trimestre ya nos dijeron que la compañía se estaba enfrentando
a algunos problemas de corto plazo. ¿Cuáles son esos problemas de corto plazo? Pues bueno, el primero de ellos es la monetización de los shorts. Y de esto también hablaban ayer en la presentación de resultados de Google. Y es que los shorts es algo que lo están cuidando bastante porque no están queriendo monetizarlo rápidamente. Creen que tiene muchísimo potencial y en el futuro pues generará grandes cantidades de dinero, pero lo que están haciendo primero es crear una buena experiencia de usuario para después, más adelante, pues monetizarlo. Es decir, que son muy optimistas a largo plazo con ello, pero no esperemos que esto vaya a estar muy monetizado en el corto plazo. Lo mismo básicamente que lo que vinieron a decir en los resultados de Google con los shorts, estos vídeos en formato corto que también tenemos aquí en YouTube. Bueno, el segundo problema, como ya sabéis, es todo el tema del iOS de Apple, de la actualización de Apple, ¿no? Que pues claramente estaba afectando a Facebook en su monetización y en su tarjetización de los anuncios. Y bueno, esperan solucionarlo y en teoría para el tercer trimestre aproximadamente de este año, pues este problema debería estar pues más o menos ya solucionado. Y después, pues el otro problema es la desaceleración del comercio electrónico, que lógicamente hace que se gaste menos en publicidad, ¿vale? Y esto afecta a Google y a Facebook. Y también el conflicto entre Rusia y Ucrania, que lógicamente hace que los anunciantes pues gasten menos dinero en publicidad. Y bueno, también que Facebook ha dejado de operar en Rusia. Entonces, pues bueno, esos clientes que tiene de Rusia pues dejan de aportar a los ingresos también. Bueno, Mark Zuckerberg hacía un comentario también sobre los márgenes y las inversiones. Por un lado nos decían que esto está sacado literalmente de la conference call, ¿vale? Y nos decía: estoy seguro de que podemos volver a ver mejores tasas de crecimiento de ingresos con el tiempo y mantener altos márgenes operativos. Yo os enseñaba antes que el margen operativo había caído bastante, del 43% al 31%, si no recuerdo mal. Pero lo lógico es que esos márgenes pues tiendan a subir un poco más en el futuro, ¿vale? Están muy distorsionados y bueno, yo creo que la empresa con el tiempo pues mejorará un poco los márgenes operativos. Aunque ya os digo que un margen operativo del 31% tampoco es que sea una mala cifra. Los márgenes operativos de Google, que os subí ayer el vídeo comentando los resultados, que parece que os gustó bastante, son del 30%. Y los de Facebook ya veis que estaban en el 43% y ahora con la caída de margen siguen siendo del 31%, que son incluso superiores a los de Google. Entonces no quiere decir que tenga unos malos márgenes. Bueno, y luego nos decían que en la parte de Reality Labs pues están haciendo, como os podéis imaginar, grandes inversiones pues para construir la próxima gran plataforma. Otro tema importante del que nos hablaban son los Reels, que son pues estos vídeos cortos de los que os hablaba antes. Y bueno, ellos lo que nos venían a decir es que ven el formato de vídeo como la evolución hacia donde están yendo las redes sociales. Y nos hablaban de que inicialmente, hace muchísimos años, cuando comenzaron las redes sociales, pues lo que dominaba las redes sociales era el formato de texto. Después, más adelante, a medida pues que empezaron a existir más smartphones con conexión a internet, con cámaras, etcétera, dieron un salto hacia la imagen, ¿no? Y es cuando todo el mundo empezaba a compartir pues en las redes sociales imágenes y demás. Esto estamos hablando hace años. Y ahora pues estamos en un momento en el que se está transicionando hacia el formato en vídeo como formato principal. Y en concreto, lo que está creciendo mucho dentro del formato vídeo son los vídeos de formato corto, que, bueno, son los Reels, ¿no? En este caso. Y bueno, nos daban un dato importante, que es que el 50% del tiempo que pasa la gente en Facebook es consumiendo contenido de vídeo. Entonces, aquí veis la importancia que tiene el vídeo. Entonces, bueno, lo que yo os comentaba antes, los Reels tienen muchísimo potencial, o todos estos vídeos de formato corto, pero no esperemos una monetización en el muy corto plazo. Pero sí que es algo que creo que puede traer un buen crecimiento para la compañía en el futuro. Y bueno, nos comentaban que en el año 2012 ya tuvieron que hacer una transición de lo que era pues conectarse a las redes sociales en el escritorio a cuando dimos el salto al smartphone, al móvil. La mayoría de la gente pues consume redes sociales desde su smartphone. Aunque también hay gente que se conecta pues desde el ordenador, ¿vale? Pero la mayoría de la gente pues dio ese salto hacia el móvil. Y entonces ellos se tuvieron que adaptar, lógicamente, en 2012. Entonces tuvieron que hacer ese salto y al principio de esa transición pues no monetizaban bien el tema del móvil hasta que se lograron adaptar. Tuvieron algunos trimestres que no fueron los mejores de su historia, pero luego pues el negocio fue bien.
De la misma manera, como nos decían, en el año 2018, cuando muchas personas empezaron a usar, por ejemplo, las historias en lugar de lo que es publicar contenido tradicional, ¿vale? Del que se queda subido, pues pasó lo mismo, que al principio las historias no monetizaban bien, pero ahora aportan muchísimo beneficio. Entonces, pues lo mismo, tuvieron un periodo difícil, pero salieron más fuertes que nunca. Y entonces ahora estamos en una tercera transición, que es de la monetización, pues de las stories, a los shorts, a los reels, ¿vale? A todos estos vídeos que os comentaba antes. Entonces yo hago mucho hincapié en esto de los vídeos en formato corto porque creo que tienen mucha importancia y es de donde va a venir pues el crecimiento futuro de la empresa. Cuando todos estos vídeos de formato corto se logren monetizar de una forma bastante rentable, pues eso será muy positivo para la compañía. Otro comentario que me ha parecido interesante es sobre la visión que ellos tienen a largo plazo. Ellos nos comentaban que están realizando muchas inversiones en inteligencia artificial para construir modelos y la infraestructura más avanzada de la industria. Como nos dicen aquí, durante el próximo año o 2 años esperan que esto genere mejores recomendaciones para las personas, ¿vale? Esto hace que tengas una mejor experiencia al utilizar las redes sociales, que te recomienden contenido que es más de tu agrado y también de esta forma targetizar mejor los anuncios, también mejora el ROI de los anunciantes, etcétera, y bueno, hace que todo el mundo salga ganando. Y creen que todas estas inversiones en tecnología pueden proporcionar una ventaja competitiva sostenible sobre otros competidores que hay en la industria. Yo creo que esto es algo positivo, que mejora la plataforma, mejora los retornos de los anunciantes y mejora pues el crecimiento en ingresos de la empresa. Y bueno, podría parecer que Facebook está gastando mucho dinero, pues por ejemplo en inteligencia artificial, pero yo lo veo más bien como una inversión para el largo plazo que como un gasto. Nos hablan también otra vez de la inteligencia artificial y ML es el Machine Learning, ¿vale? El aprendizaje automático. Nos decían que están aumentando significativamente su inversión, ya visteis cómo se incrementó el CAPEX, las inversiones de la empresa, pues eso, en inteligencia artificial y aprendizaje automático. Pero no todo esto va para el metaverso, que mucha gente piensa que todo ese CAPEX que está destinando Facebook es para el metaverso, pero gran parte va a mejorar su negocio core, a mejorar esos ROI de los anunciantes, a mejorar esa targetización de los anuncios. Entonces esto, en mi opinión, pues es positivo y esto pues les ayudará a tener un mejor rendimiento pues con menos datos. No necesitarán tantos datos de las personas para pues colocar anuncios que sean de su interés. Nos hacían un comentario también sobre el tema de Rusia y Ucrania y nos decían, bueno, pues como era esperable, ¿no?, que notaron una desaceleración en el crecimiento tras el inicio de la guerra. ¿Por qué notaron esta desaceleración? Bueno, pues uno, y esto también nos lo dijeron en los resultados de Google, es que se redujo la demanda de la publicidad, se añadió más incertidumbre a lo que son los anunciantes y entonces decidieron reducir su gasto. Ellos nos dicen tanto en Europa como fuera y también, pues bueno, que han dejado de operar en Rusia. Y bueno, aquí os pongo, como os he mencionado, que otras empresas como Alphabet, que os dejaré en la descripción el análisis de sus resultados, pues también experimentaron un deterioro, sobre todo hablaban en Europa y hablaban en la parte de YouTube, pues por esa menor demanda de los anunciantes o esa reducción del gasto en publicidad de los anunciantes. Y en el caso de Google hablaban que especialmente en Europa. Bueno, y por último, un dato que también creo que es importante, que es la evolución del precio de los anuncios y de las impresiones. En este trimestre, la cantidad total de impresiones de anuncios aumentó un 15%, eso es positivo, pero el precio promedio de los anuncios disminuyó un 8%. El crecimiento o el mayor crecimiento de estas impresiones vino de Asia-Pacífico y resto del mundo, y la disminución de los precios, comparado con el año anterior, ese 8%, pues se debió principalmente, como nos ponen aquí, al cambio de mezcla en las impresiones de anuncios hacia regiones y servicios que se monetizan peor. Es un trimestre en el que ha disminuido ese precio medio por anuncio. Iremos viendo en próximos trimestres pues cómo evoluciona todo esto y cómo van evolucionando el resto de números de la compañía. Y hasta aquí el vídeo de hoy, chicos. No sé qué os han parecido a vosotros los resultados de Facebook. Tampoco son unos resultados para tirar cohetes, pero bueno, están dentro del guidance que dieron y parece que a partir del tercer trimestre de 2022 pues empezarán a mejorar. Entonces, hasta aquí el vídeo de hoy. Recordad que podéis suscribiros al canal si todavía no lo estáis y dejar un like para apoyarme y que lleguemos cada vez a más gente. Un saludo y hasta la próxima.